La música del salón flotaba entre las lámparas de cristal como un río de oro líquido, pero nadie imaginaba que aquella noche terminaría destruyendo reputaciones, matrimonios y secretos enterrados durante años. Porque el hombre más arrogante de la ciudad estaba a punto de descubrir que la mujer de la que siempre se avergonzó, era la única persona capaz de humillarlo frente a toda la élite. Y cuando las puertas de la mansión Blackwood se abrieron, todos dejaron de respirar. Durante 7 años, Leonardo Salvatierra evitó aparecer en público con su esposa. Nunca la llevaba a cenas de negocios. Nunca la invitaba a galas. Nunca permitía que lo acompañara a reuniones importantes. Cuando alguien preguntaba por Valeria, él respondía con una sonrisa fría. Prefiere quedarse en casa. Pero la verdad era mucho más cruel. Leonardo sentía vergüenza de ella. Vergüenza de sus vestidos sencillos. Vergüenza de sus silencios elegantes. Vergüenza de que no perteneciera al mundo de lujos en el que él se había obsesionado con entrar. Lo que nadie sabía era que años atrás, Leonardo no era nadie. Había conocido a Valeria cuando trabajaba como asistente en una pequeña empresa de arquitectura. Ella era tranquila, inteligente y misteriosamente refinada, aunque siempre ocultaba detalles sobre su pasado. Fue Valeria quien creyó en él cuando no tenía dinero. Fue ella quien pagó discretamente sus primeras deudas. Fue ella quien lo ayudó a construir contactos. Pero apenas Leonardo comenzó a ascender socialmente, empezó a cambiar. Su nueva obsesión era pertenecer a la alta sociedad de Monterrey. Aprendió a vestir trajes italianos. Cambió su manera de hablar. Se volvió arrogante. Calculador. Y poco a poco comenzó a mirar a su propia esposa como un obstáculo. Necesitas verte más sofisticada, le repetía constantemente. La gente importante se fija en todo. Valeria nunca discutía. Solo sonreía con calma. Aquella noche Leonardo ajustaba el reloj de lujo sobre su muñeca mientras terminaba de prepararse para la exclusiva fiesta anual de los Blackwood, una familia multimillonaria conocida por controlar inversiones internacionales. Era el evento más importante del año. Empresarios. Políticos. Celebridades. Y Leonardo estaba desesperado por impresionar. Mientras acomodaba la corbata frente al espejo, escuchó la voz suave de Valeria detrás de él. ¿A qué hora regresarás? Él ni siquiera se giró. Será tarde. Ella dudó unos segundos antes de hablar. ¿Puedo acompañarte esta vez? El silencio cayó como hielo. Leonardo cerró lentamente los ojos. Irritado. Valeria, ya hablamos de esto. Solo sería esta noche. Él finalmente se dio vuelta y la observó de arriba a abajo. Llevaba un vestido beige sencillo y el cabello recogido de manera natural. Demasiado simple. Demasiado discreta. No era la clase de mujer que él quería mostrar entre millonarios. No te sentirías cómoda ahí. Ella sostuvo su mirada. ¿O tú no te sentirías cómodo conmigo? Aquella pregunta lo golpeó más de lo esperado. Pero el orgullo habló primero. La gente que estará allí pertenece a otro nivel. Valeria bajó la mirada apenas un instante. Y luego sonrió. Pero aquella sonrisa tenía algo distinto. Algo peligroso. Entiendo. Leonardo tomó las llaves de su automóvil sin notar el brillo extraño en los ojos de su esposa. Y se marchó. La mansión Blackwood parecía salida de una película. Fuentes iluminadas. Autos de lujo. Mujeres cubiertas de diamantes. Leonardo descendió de su vehículo sintiendo que finalmente estaba entrando al mundo que merecía. Comenzó a saludar empresarios importantes mientras fingía seguridad absoluta. Leonardo, escuché que tu empresa está creciendo rápido, comentó un inversionista. Estamos cerrando contratos internacionales. Mentía. La realidad era que estaba endeudado hasta el cuello intentando aparentar un éxito que aún no tenía. Pero aquella noche necesitaba convencer a todos de que era poderoso. Mientras avanzaba entre los invitados, notó algo extraño. Los anfitriones parecían inquietos. El señor Blackwood miraba constantemente hacia la entrada principal como si esperara a alguien extremadamente importante. Incluso los empresarios más arrogantes parecían nerviosos.
Leonardo se acercó a uno de ellos. ¿Qué sucede? El hombre respondió en voz baja. Dicen que vendrá una heredera europea esta noche. Nadie conoce su rostro, pero controla inversiones multimillonarias. Leonardo sintió un vuelco. Aquello podía cambiarle la vida. Si lograba acercarse a esa mujer, sus problemas financieros desaparecerían. Comenzó inmediatamente a planear cómo impresionarla. Entonces las enormes puertas doradas de la mansión se abrieron. Y el salón entero quedó en silencio. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones murieron. Todos giraron hacia la entrada. Leonardo también. Y en ese instante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque la mujer que acababa de entrar era Valeria. Pero no era la Valeria que él conocía. Llevaba un vestido negro de alta costura que parecía esculpido sobre su cuerpo con elegancia imposible. Diamantes auténticos brillaban sobre su cuello. Su cabello caía en ondas suaves. Su postura irradiaba un poder silencioso que dominó el salón entero. Y detrás de ella caminaban hombres vestidos de negro. Seguridad privada. Los Blackwood avanzaron rápidamente hacia ella. No para saludarla. Para recibirla con respeto. El señor Blackwood inclinó ligeramente la cabeza. Señorita Castelli, es un honor tenerla aquí. Leonardo sintió que la sangre abandonaba su rostro. Castelli. Aquel apellido era famoso en Europa. Una familia vinculada a bancos internacionales, inversiones y colecciones de arte valoradas en millones. Valeria observó el salón con calma absoluta. Hasta que sus ojos encontraron a Leonardo. Y sonrió. Pero esta vez no había dulzura en aquella sonrisa. Había verdad. Había poder. Y por primera vez en años, Leonardo entendió algo aterrador. Nunca había conocido realmente a su esposa. Las personas comenzaron a murmurar alrededor de él. ¿Ella es la heredera? Es imposible. ¿Quién es ese hombre pálido frente a ella? Leonardo intentó acercarse, pero sus piernas parecían hechas de piedra. Valeria avanzó lentamente hacia el centro del salón mientras todas las miradas la seguían. Cada paso suyo destruía la imagen que Leonardo había construido sobre sí mismo. Porque mientras él llevaba años fingiendo riqueza, ella había sido verdaderamente poderosa desde el principio. El señor Blackwood levantó una copa. Quiero agradecer especialmente a la mujer que acaba de salvar uno de nuestros proyectos internacionales más importantes. Los invitados aplaudieron. Leonardo apenas podía respirar. Valeria tomó la copa con elegancia. Los negocios exitosos siempre dependen de saber en quién confiar. Y entonces giró lentamente el rostro hacia Leonardo. El mensaje era claro. Ella había confiado en el hombre equivocado. Una mujer rubia se acercó rápidamente a Leonardo. ¿Tú conoces a la señorita Castelli? Él abrió la boca, pero las palabras no salieron. Porque en ese momento recordó todas las veces que la humilló. Todas las cenas donde la dejó sola. Todas las ocasiones en que fingió estar soltero para impresionar a mujeres influyentes. Y de repente comprendió algo mucho peor que la vergüenza. Si Valeria decidía hablar, toda su vida podía derrumbarse en una sola noche. Entonces ella levantó nuevamente la copa y dijo con voz serena. De hecho, esta noche también vine para hacer un anuncio personal. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el sonido de las fuentes exteriores parecía lejano. Leonardo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Valeria mantenía la copa entre sus dedos con una elegancia imposible de ignorar. Ya no parecía la mujer silenciosa que esperaba sola en casa mientras él asistía a reuniones fingiendo ser importante. Aquella mujer había desaparecido. O quizá nunca existió. Los invitados aguardaban expectantes. El señor Blackwood sonreía con evidente respeto. La señorita Castelli no suele aparecer públicamente, dijo él, así que esta noche es verdaderamente especial. Valeria inclinó apenas la cabeza y luego volvió a mirar a Leonardo. Él intentó sostenerle la mirada, pero sintió algo que jamás había experimentado frente a ella. Inferioridad. Una mujer mayor se acercó emocionada.
Señorita Castelli, su padre fue un hombre extraordinario. Los bancos de Milán todavía hablan de él. Leonardo abrió los ojos con incredulidad. Milán. Bancos. Europa. Todo encajaba de golpe. Las maneras refinadas de Valeria. Su tranquilidad constante. La forma impecable en que hablaba varios idiomas. Los extraños viajes que hacía antes de conocerlo y sobre los que nunca daba detalles. Dios mío. Había estado casado con una de las mujeres más poderosas del continente mientras él la trataba como si no fuera suficiente. ¿Leonardo? Susurró alguien detrás de él. Era Mauricio Figueroa, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. ¿Tú conoces a la señorita Castelli? Leonardo tragó saliva. Ella es mi esposa. Mauricio soltó una carcajada incrédula. Imposible. Pero antes de que Leonardo pudiera responder, varios rostros comenzaron a girarse hacia él. El rumor empezó a correr por el salón como fuego. Ese es el esposo. El marido. El arquitecto. Algunos comenzaron a observarlo con curiosidad. Otros con desprecio. Porque la alta sociedad tenía una capacidad aterradora para detectar a los oportunistas. Y Leonardo por primera vez parecía uno. Valeria dejó la copa sobre una bandeja plateada. Durante muchos años, dijo con calma, preferí mantener un perfil discreto en esta ciudad. Todos escuchaban atentos. Quería construir relaciones reales. Quería saber cómo me tratarían las personas sin conocer mi apellido ni mi patrimonio. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Fue una experiencia reveladora. Varias personas rieron nerviosamente. Leonardo sintió que el corazón le golpeaba con violencia. Ella sabía. Sabía todo. Cada mentira. Cada desprecio. Cada vez que él negó su existencia frente a otros. Entonces Valeria caminó lentamente hacia él. Los invitados se apartaban para abrirle paso como si fuese una reina atravesando su corte. Leonardo intentó hablar cuando ella quedó frente a él. Valeria, yo. ¿Ahora sí puedes decir mi nombre en público? La frase cayó como una cuchilla. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Otras observaban fascinadas. Porque el espectáculo más entretenido para los ricos siempre había sido ver caer a alguien poderoso. Y Leonardo estaba cayendo. No era eso, intentó defenderse. Yo solo quería protegerte de este ambiente. Valeria soltó una risa suave. Pero aquella risa dolía más que un grito. ¿Protegerme? Leonardo, crecí rodeada de personas mucho más peligrosas que estás. Él sintió un nudo en la garganta. La seguridad que había fingido toda su vida comenzaba a romperse frente a todos. Entonces apareció una mujer elegante junto a Valeria. Señorita Castelli, los inversionistas de Dubái desean hablar con usted. Leonardo observó cómo 3 hombres extranjeros esperaban respetuosamente cerca de la escalera principal. Uno de ellos incluso inclinó ligeramente la cabeza cuando Valeria lo miró. Aquello era real. Escandalosamente real. Y él había sido demasiado ciego para verlo. Enseguida, respondió ella en perfecto inglés. Los hombres sonrieron impresionados. Leonardo sintió humillación pura. Porque durante años él presumió hablar inglés de negocios, pero apenas podía mantener conversaciones básicas sin errores. Valeria dominaba el idioma con naturalidad aristocrática. Ella volvió a mirarlo. Hay algo curioso sobre las personas obsesionadas con el estatus, dijo suavemente. Creen reconocer el valor solo cuando está cubierto de lujo. Nadie apartaba la mirada. Pero el verdadero poder rara vez necesita demostrar nada. Leonardo sintió que aquellas palabras destruían cada decisión que había tomado en los últimos años. Recordó las veces que criticó su ropa sencilla. Las veces que intentó cambiarla. Las ocasiones en que la obligó a permanecer en casa mientras él perseguía desesperadamente aceptación social. Y de pronto entendió la ironía monstruosa de todo aquello. La mujer perfecta para ese mundo siempre había sido ella. No él. Entonces Mauricio Figueroa se acercó nuevamente. Esta vez sonriendo con interés evidente.
Señorita Castelli, sería un honor invitarla a nuestra gala benéfica el próximo mes. Valeria respondió con educación. Lo consideraré. Otra pareja se acercó inmediatamente. Luego otra. Y otra más. En cuestión de segundos, las personas más importantes del salón rodeaban a Valeria intentando obtener su atención. Mientras tanto, Leonardo quedó completamente solo. Invisible. Exactamente como él había hecho sentir a su esposa durante años. Aquella sensación lo destrozó. Intentó acercarse nuevamente, pero uno de los hombres de seguridad se interpuso discretamente. La señorita Castelli está ocupada. Leonardo lo miró incrédulo. Soy su esposo. El guardia mantuvo expresión neutral. Entiendo, señor. Pero no se movió. La humillación fue insoportable. Algunos invitados comenzaron a murmurar al verlo rechazado. Una mujer incluso soltó una pequeña carcajada. Leonardo bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Y entonces escuchó una voz femenina detrás de él. Debiste tratarla mejor. Era Helena Blackwood, la hija menor de los anfitriones. Una mujer conocida por su frialdad brutal. Leonardo intentó recomponerse. Las cosas no son tan simples. Helena observó a Valeria desde lejos. Oh, sí lo son. Una mujer como ella jamás olvida cómo la hacen sentir. Aquella frase le atravesó el pecho. Porque Leonardo recordó algo terrible. La última vez que Valeria le pidió acompañarlo a una cena importante, él le respondió. Algunas puertas no están hechas para todos. Ahora entendía que aquella puerta siempre había sido de ella. Y él apenas era un invitado temporal. En medio del salón, Valeria seguía conversando con empresarios internacionales cuando uno de ellos mencionó algo que hizo que Leonardo palideciera. La adquisición comenzará la próxima semana. Adquisición. Leonardo conocía perfectamente esa palabra. En el mundo empresarial, significaba control. Compra. Dominio. Valeria respondió con serenidad. Quiero revisar personalmente las empresas involucradas antes de firmar nada. Por supuesto, dijo el hombre. Especialmente la compañía Salvatierra Designs. Leonardo dejó de respirar. Su empresa. Los ojos de Valeria se movieron lentamente hacia él otra vez. Y aquella mirada ya no contenía tristeza. Solo decisión. Entonces ella tomó una carpeta negra que uno de sus asistentes le entregó y dijo con absoluta calma. Precisamente sobre eso, encontré documentos extremadamente interesantes esta mañana. Leonardo sintió que las piernas comenzaban a fallarle. El salón seguía iluminado por enormes candelabros dorados, pero para él todo parecía oscurecerse lentamente alrededor de aquella carpeta negra que Valeria sostenía entre las manos. Los empresarios guardaron silencio inmediato. Algo en el tono de su voz había cambiado. Ya no hablaba como una invitada elegante. Hablaba como alguien acostumbrada a decidir destinos. ¿Qué clase de documentos?, preguntó uno de los inversionistas. Valeria abrió la carpeta con absoluta tranquilidad. Movimientos financieros ocultos. Facturas alteradas. Contratos inflados artificialmente para aparentar crecimiento empresarial. Leonardo dejó escapar una respiración temblorosa. No. No podía ser. Nadie debía descubrir aquello. Había manipulado cifras durante meses para sostener la imagen de éxito que tanto necesitaba. Préstamos secretos, inversiones falsas, balances maquillados. Todo diseñado para impresionar a personas como las que ahora rodeaban a Valeria. Y ella lo sabía. Dios. Ella lo sabía todo. Es bastante decepcionante, continuó Valeria mientras revisaba algunos papeles. Especialmente porque la compañía parecía prometedora. Los invitados comenzaron a murmurar nuevamente. Mauricio Figueroa miró a Leonardo con expresión dura. ¿Tu empresa está siendo investigada? No escuches esto, respondió Leonardo rápidamente. Hay un malentendido. Pero incluso él mismo notó desesperación en su voz. Valeria levantó lentamente los ojos. ¿Un malentendido? Interesante elección de palabras.
Leonardo sintió rabia mezclarse con miedo. Porque en el fondo sabía que ella no estaba improvisando nada. Valeria jamás hablaba sin pruebas. Ella dio un paso hacia él. ¿Quieres contarles tú, o prefieres que lo haga yo? El corazón de Leonardo golpeó brutalmente contra su pecho. La habitación parecía girar. Observó los rostros alrededor, empresarios atentos, mujeres curiosas, hombres esperando el escándalo. La élite amaba los escándalos. Y él estaba a punto de convertirse en uno. Valeria, dijo entre dientes, podemos hablar esto en privado. Ella sonrió apenas. ¿En privado? ¡Qué curioso! Durante años te avergonzaste de mí públicamente, y ahora buscas privacidad. Aquellas palabras provocaron silencios incómodos. Algunas personas empezaban claramente a ponerse del lado de ella. Y eso era lo más aterrador. Porque el poder social funcionaba igual que una estampida. Cuando alguien caía, todos corrían para alejarse antes de ser aplastados también. Leonardo notó que varios inversionistas ya evitaban acercarse a él. Uno incluso guardó discretamente una tarjeta de negocios que pensaba entregarle minutos antes. Todo estaba derrumbándose. Entonces Valeria cerró la carpeta. No vine esta noche para destruir a nadie. Leonardo sintió un alivio momentáneo. Pero duró apenas segundos. Vine para liberarme. Aquella frase dejó al salón completamente inmóvil. Valeria respiró con calma. Durante años permití humillaciones porque creí que el amor podía sobrevivir al ego. Me equivoqué. Leonardo sintió algo quebrarse dentro de él. Porque por primera vez escuchó verdadero dolor en la voz de su esposa. No ira. No venganza. Dolor. Y eso era mucho peor. Ella continuó. Abandoné mi apellido, mi estilo de vida y gran parte de mi mundo porque deseaba una vida auténtica. Quería a alguien que me amara sin importar mi fortuna. Una ligera pausa. Pero terminé con un hombre que solo respetaba aquello que brillaba frente a otros. Nadie se atrevía a moverse. Incluso los músicos observaban inmóviles desde el fondo del salón. Leonardo tragó saliva. Quiso defenderse. Quiso decir que no era cierto. Pero cada recuerdo regresaba como un golpe. Las veces que ocultó su matrimonio. Las mujeres con las que coqueteó en eventos. Las burlas sutiles sobre la ropa sencilla de Valeria. La vergüenza absurda que sentía cuando ella hablaba poco frente a personas adineradas. Y ahora entendía algo devastador. Valeria no guardaba silencio por inseguridad. Guardaba silencio porque no necesitaba impresionar a nadie. Te di oportunidades infinitas, Leonardo, dijo ella suavemente. Más de las que merecías. Él sintió los ojos humedecerse por primera vez en años. Yo puedo arreglar esto. Valeria negó lentamente. No. Lo que tú quieres arreglar es tu caída. Aquella frase le atravesó el alma. Porque era verdad. Si ella hubiera seguido siendo una mujer común, probablemente él jamás habría intentado recuperarla. Pero ahora que todos la admiraban. Ahora que entendía quién era realmente. Ahora sí la quería cerca. Y eso lo convertía en algo miserable. Helena Blackwood observó toda la escena con fascinación fría. Es increíble cómo cambia el amor cuando aparece el dinero, comentó sin disimular. Varios soltaron risas incómodas. Leonardo sintió humillación absoluta. Entonces uno de los inversionistas extranjeros habló. Señorita Castelli, ¿desea que detengamos la adquisición de Salvatierra Designs? El rostro de Leonardo perdió color completamente. ¿Adquisición? Susurró. Valeria lo observó en silencio unos segundos. Aquella pausa fue insoportablemente cruel. Hace 4 meses, explicó ella, mi firma de inversiones comenzó a comprar discretamente las deudas vinculadas a tu empresa. Leonardo sintió que el aire desaparecía. No. No podía ser. Eso es imposible. No tanto, respondió ella con calma. Tus acreedores estaban desesperados. Los murmullos crecieron inmediatamente. Ahora todos entendían. La gran heredera europea no había aparecido accidentalmente en aquella fiesta.
Ella llevaba tiempo observándolo. Preparándose. Y Leonardo jamás lo notó. Porque estaba demasiado ocupado intentando impresionar desconocidos. ¿Por qué harías eso? Preguntó él con voz rota. Valeria sostuvo su mirada. Porque necesitaba saber hasta dónde llegarías. Él sintió escalofríos. ¿Me estabas poniendo a prueba? No. Tú te pusiste a prueba solo. Aquella respuesta destruyó lo poco que quedaba de su orgullo. Un camarero pasó cerca ofreciendo champagne, pero nadie tomó una copa. El salón entero estaba hipnotizado por la escena. Valeria avanzó lentamente alrededor de Leonardo mientras hablaba. Cuando alguien obtiene poder, revela quién es realmente. Y tú revelaste a un hombre vacío, obsesionado con la aprobación de personas que jamás lo respetarán de verdad. Mauricio Figueroa evitó mirar a Leonardo. Eso confirmó todo. Nunca lo habían considerado uno de ellos. Solo era entretenimiento temporal. Un hombre esforzándose demasiado. Entonces Valeria se detuvo frente a él nuevamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Aún así, hubo una época en que te amé sinceramente. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier humillación pública. Porque Leonardo comprendió algo aterrador. Ella sí lo había amado de verdad. Mucho más de lo que él merecía. Y aún así la destruyó lentamente. Valeria levantó la carpeta negra una vez más. Por eso esta noche vine personalmente. Quería darte una última oportunidad antes de firmar los documentos definitivos. Leonardo sintió que el tiempo se detenía. Las palabras documentos definitivos resonaron dentro de su cabeza como una sentencia. El salón entero esperaba su reacción. Nadie hablaba. Nadie apartaba la mirada. Porque todos entendían que aquella noche ya no era una simple fiesta de lujo. Era una ejecución social cuidadosamente preparada. Valeria sostuvo la carpeta frente a él. Tu empresa todavía puede salvarse, dijo con calma. Pero no bajo tu dirección. Leonardo abrió los ojos lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que tus acreedores aceptaron venderme el control mayoritario. El mundo se inclinó bajo sus pies. No. No podía perderlo todo así. Había dedicado años enteros construyendo aquella empresa. Aunque estuviera basada en apariencias y deudas, seguía siendo lo único que lo hacía sentirse importante. No puedes hacer eso, susurró. Valeria lo observó casi con compasión. Ya lo hice. Uno de los inversionistas extranjeros sacó una tableta electrónica y mostró algunos documentos al señor Blackwood. El hombre revisó rápidamente las páginas y luego levantó las cejas con sorpresa genuina. Es oficial, dijo. La firma Castelli Holdings posee el 61% de Salvatierra Designs. Los murmullos explotaron por todo el salón. Algunos invitados comenzaron a acercarse discretamente para escuchar mejor. Otros simplemente observaban a Leonardo como si acabaran de presenciar un accidente imposible de ignorar. Él sintió la garganta seca. Valeria, por favor. Aquella palabra salió rota. Desesperada. Y por primera vez desde que comenzó la noche, los ojos de ella mostraron una grieta emocional. Pero fue apenas un instante. Por favor. Repitió suavemente. Qué curioso escuchar eso ahora. Leonardo bajó la mirada. La vergüenza comenzaba a consumirlo vivo. Porque recordó todas las veces que Valeria le habló con esa misma fragilidad y él respondió con indiferencia. Las noches que ella cenó sola. Los cumpleaños olvidados. Las veces que regresó tarde oliendo a perfume ajeno mientras inventaba reuniones inexistentes. Dios. Había sido cruel. No solo arrogante. Cruel. Y nunca creyó que habría consecuencias. Entonces Elena Blackwood tomó una copa de champaña y comentó con una sonrisa fría. La tragedia de algunos hombres es que confunden lealtad con debilidad. Varios invitados asintieron discretamente. Leonardo sintió deseos de desaparecer. Pero Valeria continuó hablando. Durante mucho tiempo pensé que si era paciente recordarías quién eras cuando nos conocimos. Él levantó lentamente los ojos.
Yo aún soy esa persona. Ella negó con tristeza. No. Ese hombre desapareció cuando empezaste a necesitar aprobación más que amor. El golpe emocional fue devastador. Porque Leonardo sabía exactamente cuándo ocurrió. El primer contrato importante. El primer automóvil de lujo. La primera vez que alguien poderoso lo invitó a un evento exclusivo. Desde entonces comenzó a cambiar. A sentir vergüenza de todo aquello que antes valoraba. Incluso de la mujer que estuvo a su lado desde el principio. ¿Sabes cuál fue el momento en que entendí que nuestro matrimonio había muerto? Preguntó Valeria. Leonardo permaneció inmóvil. Ella respiró lentamente. La noche en que fingiste no conocerme en el restaurante Belmont. El rostro de Leonardo perdió color. Recordaba perfectamente aquella noche. Había cenado con inversionistas importantes cuando Valeria apareció inesperadamente para entregarle unos documentos que él olvidó en casa. ¿Y él? Dios. Él la presentó como si fuera una asistente doméstica. Porque temía que aquellos hombres sofisticados juzgaran a su esposa sencilla. Valeria sonrió con amargura. Nunca olvidaré cómo me miraste. Como si yo fuera algo vergonzoso que debía desaparecer rápido. Leonardo sintió náuseas. Varias personas alrededor comenzaron a observarlo con abierto desprecio. Especialmente las mujeres. Porque todas reconocían ese tipo de humillación. Y todas entendían el precio emocional que dejaba. No sabía quién eras, intentó defenderse débilmente. Valeria soltó una risa suave. Ese siempre fue el problema, Leonardo. Nunca intentaste saberlo. El silencio cayó otra vez. Pesado. Incómodo. Brutal. Entonces uno de los asistentes de Valeria se acercó discretamente. Señorita Castelli, los abogados esperan su autorización. Ella asintió sin apartar los ojos de Leonardo. Enseguida. Aquello hizo que el pánico finalmente explotara dentro de él. Porque de pronto entendió algo aterrador. No se trataba solo de perder dinero. Iba a perder su nombre. Su reputación. Su posición. Todo aquello por lo que sacrificó a su esposa. Y lo peor. Lo merecía. Leonardo dio un paso hacia ella. ¿Puedo cambiar? Valeria permaneció inmóvil. La gente siempre promete cambiar cuando pierde algo valioso. Hablo en serio. ¿Ahora? Preguntó ella suavemente. ¿Después de años ignorándome? ¿Después de ocultarme como si fueras demasiado bueno para mí? Cada pregunta era una herida abierta. Leonardo sentía que todos podían ver la verdad desnuda sobre él. Era un hombre pequeño disfrazado de éxito. Nada más. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó lentamente a Valeria. Debía tener unos 70 años, pero su presencia imponía silencio inmediato. Al verla, varios empresarios comenzaron a murmurar con nerviosismo. Leonardo reconoció el apellido apenas alguien lo susurró. Contesa de Luca. Una de las inversionistas más temidas de Europa. La anciana tomó ambas manos de Valeria con afecto genuino. Tu madre estaría orgullosa de ti. Valeria sonrió por primera vez con verdadera calidez. Y aquello destrozó aún más a Leonardo. Porque comprendió que hacía años no veía esa sonrisa dirigida hacia él. La contesa observó entonces a Leonardo. Sus ojos fueron fríos como acero. Así que este es el hombre por el que abandonaste Florencia. Aquella frase provocó nuevas miradas de sorpresa. Florencia. Italia. Cada detalle del pasado de Valeria parecía volverla aún más inalcanzable. La anciana continuó. Recuerdo cuando tu padre quiso impedir esta boda. Dijo que un hombre obsesionado con ascender socialmente jamás sería capaz de amar correctamente. Leonardo sintió el pecho hundirse. Valeria bajó la mirada unos segundos. Mi padre tenía razón. La frase fue tranquila. Simple. Pero destruyó todo lo que quedaba dentro de él. Porque comprendió que ya no estaba luchando contra enojo. Estaba luchando contra decepción irreversible.
Y eso era mucho peor. La contesa se volvió hacia los empresarios presentes. La familia Castelli no suele intervenir en asuntos personales. Pero cuando Valeria desapareció de nuestro círculo durante años por este hombre, muchos pensamos que estaba cometiendo una locura. Leonardo sintió cientos de ojos clavándose sobre él. Humillación absoluta. Entonces la anciana sonrió levemente. Ahora veo que al menos la experiencia le enseñó algo invaluable. Valeria sostuvo la carpeta negra una última vez. Sus dedos eran firmes. Decididos. Solo necesito una firma, dijo suavemente. Después de esta noche tu empresa dejará oficialmente de pertenecerte. Leonardo observó la pluma que uno de los abogados colocó frente a él sobre la mesa de cristal. Una simple pluma negra. Tan pequeña. Tan insignificante. Y aún así tenía el poder de destruir todo lo que había construido durante años. El salón permanecía completamente en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir aquel momento. Porque todos entendían algo importante, no estaban viendo caer solamente a un empresario. Estaban viendo caer a un hombre que había confundido amor con estatus, y había perdido. Ambas cosas. Leonardo levantó lentamente la mirada hacia Valeria. Ella seguía impecable. Serena. Intocable. Pero esta vez él ya no veía solamente elegancia. Veía todo lo que nunca quiso ver. La mujer que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La mujer que escondió su fortuna para encontrar amor verdadero. La mujer que soportó humillaciones silenciosas mientras él perseguía desesperadamente aprobación ajena. Y por primera vez en muchos años, Leonardo sintió vergüenza real de sí mismo. No de ella. De sí mismo. Si firmo esto, lo perderé todo, susurró. Valeria sostuvo su mirada sin crueldad. No, Leonardo. Lo perdiste todo hace mucho tiempo. Solo que esta noche finalmente puedes verlo. Aquellas palabras atravesaron cada rincón de su orgullo. Porque eran verdad. Había perdido su dignidad cuando comenzó a fingir ser alguien que no era. Había perdido su paz cuando convirtió la ambición en obsesión. Y había perdido a Valeria el día que dejó de mirarla con amor para empezar a mirarla con vergüenza. Leonardo tomó la pluma con mano temblorosa. El reflejo de las lámparas doradas brillaba sobre el documento final. Salvatierra Designs. Su nombre. Su sueño. Su máscara. Y entonces ocurrió algo inesperado. Valeria habló una última vez antes de que firmara. Todavía puedes hacer algo correcto. Él levantó lentamente los ojos. ¿Qué cosa? Ella dio un paso hacia él. Por primera vez en toda la noche, la dureza en su mirada desapareció ligeramente. Deja de mentirte. Aquella frase lo golpeó más fuerte que cualquier humillación pública. Porque Leonardo comprendió que llevaba años viviendo dentro de una mentira gigantesca. Pretendiendo riqueza. Pretendiendo seguridad. Pretendiendo superioridad. Pero en el fondo siempre tuvo miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de volver a ser pobre. Miedo de que la gente descubriera que no pertenecía realmente a ese mundo. Y para ocultar ese miedo, destruyó a la única persona que lo amó cuando no tenía nada. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. El salón entero observaba en absoluto silencio. Yo sí te amé, dijo él con voz rota. Valeria cerró lentamente los ojos unos segundos. Y cuando volvió a abrirlos, había tristeza verdadera en ellos. Lo sé. Aquella respuesta terminó de quebrarlo. Porque habría sido más fácil si ella lo odiara. Pero no. Todavía había dolor. Todavía había recuerdos. Todavía existía una parte de ella que lamentaba lo que perdieron. Y eso hacía todo mucho más devastador. Leonardo respiró profundamente, luego firmó. El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel pareció resonar por toda la mansión. Un final. Una sentencia. Una verdad inevitable. El abogado tomó inmediatamente los documentos mientras varios inversionistas intercambiaban miradas discretas. Salvatierra Designs acababa de cambiar de dueño. Pero Leonardo apenas escuchaba el ruido alrededor.
Porque algo dentro de él acababa de romperse para siempre. Valeria observó la firma durante unos segundos. Luego cerró la carpeta lentamente. Y por primera vez desde que llegó aquella noche, parecía cansada. Muy cansada. Como si hubiera llevado años sosteniendo un peso invisible. La Contesa de Luca se acercó y habló suavemente en italiano. Ya terminó. Valeria asintió. Pero sus ojos seguían sobre Leonardo. Él quiso decir algo. Pedir otra oportunidad. Explicar. Arreglarlo todo. Pero finalmente entendió algo brutal. Hay heridas que las disculpas nunca alcanzan. Hay personas que dejan de amarte lentamente mientras tú ni siquiera lo notas. ¿Y cuando despiertas? Ya es demasiado tarde. Entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Tan cerca que Leonardo pudo percibir el perfume suave que tantas veces ignoró. Ella levantó una mano y acomodó ligeramente la corbata de él, igual que hacía años atrás cuando aún lo miraba con admiración. Ese pequeño gesto destruyó lo último que quedaba de su resistencia emocional. Hubiera sido suficiente para mí incluso sin dinero, susurró ella. Leonardo sintió que el corazón se detenía. Porque toda su vida había luchado desesperadamente por convertirse en alguien importante. Sin darse cuenta de que ya lo era para la única persona que realmente importaba. Las lágrimas finalmente cayeron por su rostro. Valeria retiró lentamente la mano. Pero elegiste convertirte en alguien que ni siquiera tú puedes respetar ahora. Y entonces retrocedió. Aquella distancia entre ambos pareció infinita. Irreversible. El señor Blackwood se acercó discretamente. Los periodistas comienzan a llegar, señorita Castelli. Leonardo abrió los ojos con alarma. ¿Periodistas? Valeria asintió tranquilamente. Claro. Una adquisición multimillonaria como aquella atraería atención inmediata. Para la mañana siguiente toda la ciudad conocería la historia. El hombre que humilló a su esposa secreta. Sin saber que ella era una de las herederas más poderosas de Europa. El escándalo sería imparable. Leonardo sintió pánico. Pero Valeria ya no parecía interesada en destruirlo más. Porque la peor destrucción ya había ocurrido. La interna. Ella tomó su pequeño bolso negro mientras los empresarios abrían paso automáticamente para dejarla avanzar. Todos querían acercarse. Hablar con ella. Impresionarla. Pero Valeria caminaba como una mujer que había aprendido algo demasiado valioso aquella noche. El dinero podía comprar poder. Pero jamás amor verdadero. Antes de llegar a la salida principal, se detuvo por última vez. Sin girarse completamente habló con voz suave. Espero que algún día vuelvas a encontrar al hombre que eras antes de perderte intentando impresionar al mundo. Y después siguió caminando. Las enormes puertas de la mansión se abrieron lentamente frente a ella. Las luces exteriores iluminaron su silueta elegante mientras los fotógrafos comenzaban a gritar preguntas desde afuera. Pero Valeria no se detuvo. Nunca volvió la mirada atrás. Y Leonardo entendió finalmente la lección más dolorosa de toda su vida. Algunas personas llegan como bendiciones silenciosas. Pero cuando no sabes valorarlas, se marchan convertidas en recuerdos imposibles de recuperar.